Profesor, la serie no estoy encontrando en el módulo. ¿Ya la En el subí al Moodle. Moodle? ¿No la encuentran? A mí no me salta. ¿Sí Ahora está? mando al grupo. Está en el Moodle. Gracias. Y subí las condiciones para regularizar también. Y está el link para unirse a la clase. ¿Nadie ve? ¿Alguien está en el Moodle? En el aula Yo virtual. tampoco a mí me encontré. ¿Se ve? A mí sí me aparece. Gracias. A mí Gracias, no, Agostina. profe. Gracias, Agostina. Pero en física 3 están, ¿no es cierto? Los que no ven, física 3. Sí, profe. Sí, en física. Qué raro. Profe, a mí no me sale. ¿Tampoco? Es que hay dos físicas Capaz. 3. Hay uno con número Sí, romano y otro capaz con por número. eso. Fíjate si reseteás, digamos, salís y volvés a entrar al Moodle, por favor. A ver. Profe, pasa que hay dos física 3. Uno Ah. es de grado y uno es de Creo la que son práctica. números romanos. Ah, bien. ¿Y cómo se distingue cuál es cuál? No sé. Creí que había Uno una está en sola. número romano. La que está en Y número otra está en número romano. común. ¿Las dos? Ah, yo veo una sola Ah, sí, física. profe, dos son en la Ah, que es ahí. Están. ah, me mataste. Yo veo una. Yo abro el aula virtual, veo una sola física, que es la que está habilitada para mí, por lo visto, y ahí escribo. Sí. Sí, Es la había física dos, 3 profesor. con número Ahí me romano. aparece en el otro. Y la otra, ¿cómo dice física 3 también números romanos, no? No, número común. Ah, la que tiene números romanos es la mía. Sí. Bueno, gracias. Ya está. Bien.
Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo andás, Guadalupe? Buenas noches. Muy Buenas bien, ¿y noches. usted? Bien, bien, gracias. Con calor. Fue un día terrible. Sí. El día naranja. Sí, el color raro. Sí. Y hay alguien que está con corte, por lo que vi. Greco parece que tiene corte en Sí, el él escribió. puso que está con corte. Pero estuvo todo el día también así, profe. Sí, Sí, profe, el viento norte. profe, me puede Sí, conectar señor. ahora con mis datos, pero no tengo luz. No sé. ¿Greco? Sí, profe, Greco le habla. ¿Estás con el celular? Con el celular no estoy, no sé hasta qué hora me va a aguantar, pero vamos a ver. Cuidá la batería entonces. Sí, profe, Apagá la cámara. sí. Estamos 58. Vamos a esperar unos minutitos. Ya arrancamos, chicos. Están entrando. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta del final de Física 2? ¿Cómo es? Final de Física 2. ¿Cómo no? Pero antes de los exámenes siempre hacemos una reunión virtual para explicar. Pero fundamentalmente es muy parecido al examen presencial. Se saca bolilla, tenemos un bolillero virtual, se saca bolilla, 2 temas, y normalmente son 2 preguntas por cada tema, o sea, 4 preguntas en total. Tienen 2 horas, 1 hora por tema. Terminan el primer tema, tienen 1 hora, envían las fotos y siguen haciendo el segundo tema. Finalizan y envían las fotos. Lo que les pedimos es que tengan una aplicación para enviar como PDF. Corregimos, quedan todos en sala, por si hay alguna duda, por si hay algo que ampliar o aclarar. Y nada más, así de simple. Ah, bueno, gracias. Quería saber si no era oral. No es oral, salvo que haya 1 o 2 alumnos. Si son poquitos, sí hacemos oral porque es más rápido, pero cuando son varios, ya no, es escrito. Bueno, gracias.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Las clases van a ser así como Física 2, va a dar un Sí, marco similar. teórico primero. Hago una introducción teórica y resolvemos los ejercicios juntos en clase, ¿sí? Leo el ejercicio, si es de lo que más o menos identifico como fundamentales, lo hago yo. O si no, les doy tiempo para que lo razonen, lo analicen y resolvemos juntos después. ¿Sí? ¿Similar? Similar, sí. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Yo tengo una consulta. Buenas noches, sí, adelante. En mi caso particular, yo soy recursante. Tengo varios compañeros que están en la misma situación que yo, que se nos venció la materia. ¿La exigencia por la asistencia es la misma? No. No, para los que son recursantes depende. Hay algunos que quedaron libres después del primer parcial y algunos alcanzaron a cursar toda la materia y quedaron libres en el segundo, o algunos que no rindieron, digamos, y están cursando de nuevo. La asistencia, en ese caso, vamos por partes. El que quedó libre en el primer parcial, no es necesario que curse hasta el primer parcial, pero sí a partir de ahí, las series que corresponden al segundo parcial. Aquel que cursó toda la materia no tiene obligación de la asistencia, pero sí tiene obligación de la presentación de los trabajos. Claro. Porque esa es una exigencia que tenemos, que tienen que participar en el Moodle, digamos, ¿no? Entonces, si bien yo tengo una lista de los que son recursantes, me avisan en todo caso por mensaje privado después Claro. en qué condición está cada uno, y la asistencia no sería obligatoria. Pero sí, repito, la presentación de los trabajos. Ahora vamos a hablar sobre eso. Puse también en el Moodle para que quede claro las condiciones de regularidad, ¿sí? Pero lo vamos a hablar un poquito ahora. Bien, bien, muchas gracias. Creo que estamos más o menos, si son ya es hora. Vamos de nuevo. Buenas noches para todos, chicos. Bueno, ya creo que con todos nos conocemos, ¿no? Así que, o por Física 2 o algunos por Física 3. Las condiciones de regularidad son las siguientes. Están, como les dije, las puse en el aula virtual, pero sería 80% de asistencia a las clases virtuales, a las que vamos a dar los jueves normalmente, y en algún caso particular, otro día, porque como ustedes saben, este cuatrimestre está demasiado comprimido y no vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, algunas clases vamos a tener que recuperar, si es posible, si están de acuerdo, como se hizo en Física 2, los sábados a la mañana. Eso con respecto a la asistencia. También se va a exigir la presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos. Y como hubo demasiados problemas en el primer cuatrimestre, porque estábamos organizándonos, porque estábamos aprendiendo, era todo nuevo, va a haber una sola forma de presentar. Se tiene que presentar en el foro del Moodle, ¿sí? O sea, cuando terminamos la clase, fijamos la fecha límite de presentación del trabajo correspondiente a la serie que estamos resolviendo, y eso se tiene que presentar en el foro correspondiente. O sea, para cada trabajo práctico abro un foro, que aparte es de consulta, ahí también pueden consultar. Si bien yo no estoy en línea permanentemente, abro de noche, veo las consultas y las contesto, digamos, ¿cierto? Y en el foro lo tienen que presentar también a su trabajo. ¿De qué manera? Lo tienen que pasar como PDF, y tienen cuando lo graban en el foro, cuando lo elevan, tiene que tener como identificación su archivo, primero el apellido, después el nombre, y después el trabajo práctico, o sea, TP1, TP2, TP3, al que corresponde, ¿está bien? Pero primero el apellido, porque yo de ahí los bajo
y los voy poniendo en carpeta por trabajo práctico. Entonces, que esté ordenado por apellido. Primero el apellido, nombre y qué trabajo práctico es. Y en PDF. Si quieren, sacan fotos de su trabajo, lo hacen normalmente en su carpeta como siempre. Sacan fotos, las pegan si quieren en un Word y lo graban al Word o lo imprimen como quieran llamarlo en PDF a ese Word y lo suben como PDF. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Bien. Sí, profe. Sí. Por favor, así lo puse también en el Moodle, si viene reiterativo, por favor, primero el apellido. Cuando lo graban, primero el apellido, nombre y qué trabajo práctico es. Eso con respecto a los trabajos. También estamos analizando la posibilidad de 1 o 2 trabajos que se puedan atrasar en el total, como excepción. Pero estamos todavía analizando eso. En principio, hay que presentar en tiempo y forma. Una vez que se establezca la fecha límite, antes de la fecha límite, hay que presentar el trabajo. Y después los parciales, que es similar a Física 2. Son 2 parciales y cada parcial tiene su recuperatorio. ¿Sí? Y no hay, aclaro porque después me preguntan siempre, no hay extraordinarios. Cada parcial tiene su recuperatorio. Y no hay parcial extraordinario. Esas son las condiciones para regularizar. Si hay alguna duda, cualquier cosita, eso está también puesto en el aula virtual, para que lo lean. En el aula también hoy le puse la serie para los que no tienen. Muchos capaz ya la tienen. Para los que no tienen está la serie, y así voy a hacerlo siempre, ¿sí? El día que arrancamos una serie nueva, en el aula virtual la van a tener a la serie también. Y ahora voy a dar una introducción teórica, que si a ustedes les parece, después también lo subo al aula virtual. Es cortita, pero si quieren después la subo. También hacíamos en Física 2, que podemos repetir, que algunos ejercicios, los que yo resuelvo, para que ustedes por ahí no pierdan tiempo copiando y se concentren más en lo que explico y vean lo que estoy haciendo, puedo sacarle fotos después, digamos, y lo subo también, ¿no? Si quieren. Eso depende de ustedes, no hay problema. Así hacíamos en Física 2, dio Sí, algunos profe. resultados. Si quieren podemos repetir, digamos, ¿no? Si sale medio prolijo lo que hago, lo subo. Si está desprolijo, me da vergüenza y no lo subo. Bueno, si hay Igual, alguna no, pregunta, profe. contesto y así no arrancamos con la introducción teórica que es cortita, porque hoy es sobre ley de Coulomb, es muy simple, y arrancamos resolviendo los ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, voy a compartir entonces un Power. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar el tema que se conoce como fuerzas electrostáticas. Lo que van a ver en esta pequeña introducción teórica fue extraído de 2 libros, ¿sí? El Fundamentos de Electricidad y Magnetismo del KIP y Electricidad y Magnetismo de Selwyn-Jewitt, que tengo entendido que ya el ingeniero Arauz creo que lo compartió, ¿sí?
Si no, me avisan. Yo lo tengo digitalizado también al Servi, al que quiere se lo puedo compartir, digamos, ¿no? Es un libro que está muy bueno, bien explicado, pero también el viejo KIP, porque es un libro viejo, está muy bueno, ¿no? Bien. Vamos a hablar de cargas eléctricas, ¿sí? La presencia de cargas eléctricas se manifiesta principalmente por la existencia de fuerzas que son bastante considerables en la práctica, en un laboratorio, son fácilmente medibles. Estas fuerzas pueden ser de tipo atractiva o repulsivas. Vamos a hablar de dos tipos de clases de cargas eléctricas. Si bien las denominamos de forma positiva y negativa, eso es de una forma arbitraria, digamos, ¿no? Decimos que unas son positivas, otras son negativas, pero de forma arbitraria. La fuerza que vamos a encontrar, o también que podemos decir que se pueden observar entre cargas iguales, cuando decimos cargas iguales, nos referimos a cargas de igual signo. O sea, la fuerza que vamos a observar entre dos cargas positivas o entre dos cargas negativas son fuerzas que denominamos de repulsión. Es decir, que si nos concentramos en una de cualquiera de las dos cargas, vamos a ver que la fuerza que aparece en esa carga tiene la dirección que une los centros de las cargas, pero el sentido de la fuerza tiende a alejar una carga de la otra. Por eso decimos que entre cargas iguales, la fuerza es de tipo repulsiva. Es una fuerza que tiende a repeler una carga de la otra. Ahora, si analizamos entre dos cargas distintas, es decir, entre una carga positiva y una negativa, la fuerza que aparece en cualquiera de estas cargas va a tener el sentido de arrastrar la carga hacia la otra carga. Es como que tiende a acercar las cargas entre sí. Entonces, las fuerzas que aparecen entre cargas de distintos signos, decimos que son fuerzas del tipo atractivas. Tienden a acercar las cargas. Entre cargas iguales, tiende a separar las cargas. ¿Está claro? Bien. También Coulomb encontró que, en forma, todo esto es experimental, digamos, ¿no? Que la fuerza entre un par de cargas era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas. También encontró que la fuerza era directamente proporcional al producto de la magnitud de una carga por la magnitud de la otra carga. Finalmente, la fuerza entre dos cargas cualesquiera es independiente de la presencia de otras cargas. Es decir, podemos tener varias cargas discretas, o sea, cargas puntuales, en un plano, pero la fuerza siempre se va a ir dando de a pares. Es decir, puedo tener, supongamos un ejemplo, 4 cargas, ¿sí? Y yo quiero analizar la fuerza sobre una carga en particular, tengo que ir analizando de a pares. O sea, me va a aparecer sobre la carga que quiero calcular la fuerza resultante, un sistema de fuerzas. Cada una de esas fuerzas va a estar formada por la correspondiente a la carga sobre la que quiero calcular, con una de a una del grupo restante de cargas. Ya lo vamos a ver a eso. Pero siempre actúa de a pares. ¿Está bien? Teniendo en cuenta todo esto, Coulomb encontró que la fuerza, o la expresión que cumplía, tiene esta forma. La fuerza, en forma vectorial, va a ser igual a una constante K por el producto, como decíamos, de las dos cargas, Q1 por Q2, inversamente proporcional, es decir, va a estar dividido por el cuadrado de la distancia. Y quiero recalcar, porque por ahí en algún ejercicio se pierden, esta distancia va del centro de una carga al centro de otra carga.
La distancia R es entre el centro de las cargas. Porque por ahí hay algún ejercicio que las cargas, por ejemplo, tienen 1 centímetro de radio y están separadas entre sí, le dice una distancia determinada y el dibujo les muestra que la separación va de exterior a exterior de la carga. Y generalmente suelen tomar esa distancia en la fórmula de Coulomb. Y no, la distancia que figura debería adicionársele los radios de cada una de las cargas. Vuelvo a repetir. La distancia que figura en la fórmula de Coulomb es de centro a centro de las cargas. ¿Está? Esta distancia al cuadrado va del centro al centro. ¿Sí? Y si lo queremos expresar como vector, va multiplicado por un versor R0. Este versor va a depender de en dónde estamos calculando la fuerza. Si la calculamos sobre la carga Q1, el versor R0 estará dirigido desde la carga Q1 a la carga Q2. Como es una fuerza, en el sistema internacional su unidad va a ser Newton, si las cargas las tenemos en Coulomb. La constante K, que aparece en la formulita de la ley de Coulomb, es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, y tiene un valor aproximado, que es el valor que nosotros vamos a usar, no es más largo el número, pero redondeado, es 9 por 10 a la 9. Con ese número vamos a trabajar, digamos, ¿no? K vale 9 por 10 a la 9, y las unidades son Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y el epsilon 0, que aparece en esta constante, es la permitividad del vacío, y vale 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Y repito, R0 es un vector unitario. Sobre lo que hablamos, vamos a ver si lo podemos ejemplificar. Vamos a analizar cómo es la fuerza entre cargas iguales. Acá en el ejemplito tengo primero dos cargas positivas, Q1 y Q2. Podrían ser también dos negativas, sería exactamente igual el análisis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar la recta que une los centros de las cargas. ¿Por qué? Porque la fuerza va a actuar a lo largo de la dirección de esa recta. En el caso de cargas de igual signo, la fuerza decíamos que es del tipo repulsiva. Es decir, si nos paramos sobre la carga Q1, entonces lo primero que hacemos es trazamos la recta que une su centro con el centro de la carga Q2, nos fijamos los signos, vemos que son de igual signo las dos cargas, entonces la fuerza que dibujo sobre Q1 tiene que tener un sentido tal que esa fuerza me arrastre la carga Q1 alejándola de la Q2. Por eso es de repulsión. Así como está dibujado. Dibujo la fuerza de manera que el sentido me indique que arrastra la carga Q1 separándola, alejándola de la Q2. Y la codificación que usamos es, si estamos dibujando sobre la carga Q1, le damos los subíndices F1,2. ¿Qué significa? La fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 2. Si hacemos el análisis sobre la carga 2, van a ver que la fuerza entonces dice F2,1. Es la fuerza sobre la carga 2 debido a la carga 1. ¿Está claro? Este análisis, repito, si fuesen dos cargas de signo negativo, sería exactamente igual. Bien. Si hacemos el análisis para dos cargas ahora de signos distintos, como es el otro ejemplito, vamos a tener una carga positiva y una carga negativa. Nosotros normalmente el color rojo lo usamos para positivo, el azul para negativo. De nuevo, lo primero que tienen que hacer ustedes es trazar la recta que une los centros de las cargas. Pero fíjense que le representé abajo
que el R va de centro a centro. Parezco reiterativo, pero eso puede salvar un ejercicio, chicos. Bien. Y entonces, si nos paramos ahora sobre la carga Q1, la fuerza va a actuar sobre la recta que une los centros y el sentido tiene que ser de una fuerza que tiende ahora a arrastrar a la carga Q1 hacia la carga Q2. Tiende a acercarla. Por eso decimos que es de tipo atractiva. Con la misma codificación. O sea, pongo F1,2, significa que estoy calculando la fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 2. ¿Está claro? Bien. Si en vez de ser solamente dos cargas, tuviésemos una distribución de cargas discretas, cargas puntuales, la expresión para la fuerza, por ejemplo, sobre la carga Q1 sería de este tipo. 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la sumatoria de Q1 por Qi dividido RI al cuadrado por el versor RI con I variando desde la carga 2 hasta la carga n. O sea, en esta formulita habría que ir cambiando los I. Sería Q2, R2 al cuadrado, Q3, R3 al cuadrado y sus versores. Esta fórmula, así como está, es una suma vectorial. Nosotros, en la parte práctica, normalmente no vamos a sumar vectores, sino que vamos a ver ahora el método, los vamos a descomponer sobre ejes y después calcularemos el módulo y el ángulo. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta sería la fórmula para hacer la suma vectorial en el caso de que fueran muchas cargas. Si hacemos una pequeña modificación a esta fórmula, podemos también extendernos al caso de que tengamos un cuerpo con una carga distribuida y una carga puntual aparte. Y quisiéramos calcular la fuerza sobre la carga puntual, como sería este ejemplo. ¿Sí? Acá tengo, con esto quise representar un cuerpo de cualquier forma, con una carga determinada y una carga puntual Q1. ¿Cómo se procede? Se toma un diferencial de carga del cuerpo, se traza la recta desde el diferencial de carga que una el centro de la carga Q. Hola, ¿te escuchas? Ahora sí. Sí, me parece que un ratito me congelé. Bien. No sé dónde había quedado, pero bueno, repito. Lo primero que hacemos es, trazamos la recta como siempre, desde el diferencial de Q a la carga Q1, donde queremos calcular la fuerza resultante. ¿Sí? En la carga Q1, siguiendo la dirección de esa recta, trazamos una fuerza que va a ser un diferencial de fuerza. En este caso, el cuerpo y la carga tienen el mismo signo, los dos son del mismo color, es el mismo signo, por lo tanto la fuerza va a ser del tipo repulsivo. Y entonces planteamos la expresión de la fuerza como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de Q sub 1 por diferencial de Q sobre R al cuadrado versor R. Para poder resolver esta integral, hay que relacionar cada diferencial de Q con el R, ¿sí? Para poder integrarlo. Bien. Y ahora vamos a ver cómo procedemos nosotros para resolver en la parte práctica. Vamos a considerar, para explicar, tres cargas puntuales. Q1, Q2, Q3. Ahí, como podemos apreciar, Q1, Q2 son positivas, Q3 negativa. No sé si alcanzan a ver los colores. Sería así. Y queremos calcular la fuerza resultante sobre la carga Q1 debido a la acción de las cargas Q2 y Q3. Lo primero que tenemos que hacer es trazar un sistema de ejes cartesianos con origen en la carga donde quiero calcular la resultante. O sea, en este caso, como quiero calcular
sobre la carga Q1, tomo como origen de ese sistema a la carga Q1 y trazo mi sistema de ejes cartesianos, XY. Después analizo de a pares. No importa la cantidad de cargas que haya, siempre de a pares. Entonces primero tomo Q1, Q2. Elijo primero Q1, Q2, ¿y qué hago? Lo primero es trazar la recta que une los centros de las dos cargas. Sobre esa recta va a actuar la fuerza. Después me fijo si las cargas son de igual o de distinto signo. En este caso, veo que las dos son de igual signo, entonces ya me está indicando que la fuerza va a ser del tipo repulsiva, va a actuar a lo largo de la dirección de la recta, pero va a tener el sentido que tiende a alejar Q1 de Q2. Entonces dibujo la F12, alejando a Q1 de Q2, siguiendo la dirección de la recta que une los centros. ¿Sí? A continuación, ya tengo entonces la F12, me fijo ahora con respecto a la otra carga, Q3. Trazo la recta que une de nuevo los centros de las cargas, me fijo los signos de las cargas, veo que en este caso son de signos distintos. De manera que la fuerza que va a actuar sobre Q1 va a actuar a lo largo de la recta que une las cargas, pero en este caso la fuerza va a tener un sentido tal que va a tender a acercar Q1 a Q3. Y es lo que dibujé acá. La F13 va a tener ese sentido. Bien, para poder seguir calculando necesitaríamos conocer los ángulos de la fuerza al eje X o al eje Y, como ustedes quieran. Yo acá representé el ángulo entre la fuerza y el eje X. ¿Sí? Y planteé los módulos de cada una de las fuerzas. Fíjense que ya no está como vector, es módulo. O sea que el módulo de la fuerza F12 va a ser K por Q1 por Q2 sobre la distancia R12, que es la distancia entre 1 y 2, al cuadrado. Y lo mismo para la F13. Va a ser K por Q1 por Q3 sobre R13 al cuadrado. Repito que necesito los ángulos porque nosotros vamos a descomponer la fuerza en sus componentes X, Y. Y es lo que hacemos a continuación. No sé si alcanzan a apreciar, pero acá está dibujado la descomposición. ¿Sí? Y entonces calculamos las componentes de F12 sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Sí? Así tengo que F12X va a ser F12 por coseno de alfa y F12Y va a ser F12 por el seno de alfa. Algo similar hacemos con la F13. Calculamos F13X como F13 por el coseno de beta y F13Y va a ser F13 por el seno de beta. Acá es importante que presten atención el sentido de cada una de las fuerzas porque vamos a calcular ahora la resultante sobre cada eje. Y acá podemos apreciar que la resultante sobre el eje X va a ser la suma de dos fuerzas. La F13X va a ser positiva porque está dirigida hacia el eje positivo, mientras que la F12X va a ser negativa, está dirigida hacia el eje X negativo. En cambio, en el eje Y, las dos son negativas. La F13Y y la F12Y, las dos son negativas. Entonces procedo a calcular la resultante sobre cada eje, teniendo en cuenta el signo de las fuerzas. Repito, ojo con eso. Entonces, en el eje X me queda F13X positiva menos la F12X. Y la resultante en Y va a ser la suma de dos fuerzas negativas. La F12Y menos la F13Y. Una vez que tengo las resultantes sobre cada eje, puedo calcular el módulo de la resultante, que va a ser la raíz cuadrada de la resultante en el eje X al cuadrado
más la resultante en el eje Y al cuadrado. Y para terminar la información, tengo que calcular el ángulo de la resultante. Y ahí también les pido que tengan cuidado. Fíjense, si puedo ir acá. Acá se va a ver. ¿Dónde, profe? ¿Puede repetir esa parte? Sí, para el ángulo, volví al gráfico para mostrarle que tengan cuidado del ángulo de la resultante. Observen acá que la resultante va a estar así como lo graficamos, digamos, fíjense que graficamos. Al propósito, la F13X es más grande que la F12X, de manera que la resultante en el eje X va a estar en el eje X positivo, cuando hago la diferencia, ¿sí? Mientras que la resultante en el eje Y, las dos son negativas, por lo tanto, la resultante en el eje Y va a estar en el eje Y. Eso significa que la resultante va a estar en el cuarto cuadrante. Entonces, su ángulo, si lo tomo como positivo, tiene que estar entre 270 y 360. Si lo tomo como negativo, tiene que estar entre 0 y 90. Pero ojo con el signo. Ustedes tienen que indicar el ángulo que corresponde para que cualquiera interprete dónde está esa resultante. ¿Sí? Entonces, cuando ponen acá para calcular el ángulo de la resultante, lo conveniente es que cada resultante esté con su signo. Pero no es suficiente eso. Ustedes tienen que interpretar en qué cuadrante está para saber si el ángulo es positivo o negativo. ¿Está bien? Profe, Sí, escucho. ¿se lo puede graficar teniendo en cuenta las componentes? Sí. Así sería más fácil. Sí, sí se puede, pero tiene que ubicarlo en qué cuadrante está para darle el ángulo que corresponde. Sí, acá de las componentes, digamos, ustedes pueden graficarlo. Por eso le digo que si nos basamos como está dibujado, fíjense que es mayor la componente en el eje X positivo que la componente en el eje X negativo. Por lo tanto, la resultante va a estar en el eje X positivo. Y la resultante en el eje Y va a estar en el eje Y negativo. Eso me indica que la resultante va a estar en el cuarto cuadrante. A eso nomás me refiero. Cuidado con el ángulo. Tiene que coincidir con el cuarto cuadrante. ¿Está claro? Sí, ahí me están preguntando. Sí, se puede poner como negativo. Por eso les dije. Pueden poner como menos 30. Por ejemplo, si le diera, puede ser menos 30 o puede ser 300. A ver, 360 menos 30, no. 330. Si les diera como negativo, puede ser menos 30, si es como negativo, y si es como positivo, 330. Así es como tendrían que indicarlo, si no está mal. Esa es toda la información que hace a la resultante. Si está mal el ángulo, está mal la resultante, la están ubicando en cualquier lado. Por eso recalco tanto ese tema. ¿Sí? ¿Estamos? Y finalmente les dejo una tablita con valores que vamos a ocupar durante todo el curso. ¿Sí? Las partículas con las que más vamos a trabajar son electrón, protón, neutrón. ¿Sí? La carga del electrón es la misma que la del protón, solo que de signos opuestos. ¿Sí? Le asignamos al electrón carga negativa y al protón carga positiva. Y el valor de esa carga en Coulomb es 1,6 por 10 a la menos 19 en Coulomb. ¿Sí? Y las masas... Profe, sí. ¿este parcial también se rinde con tabla de conversión? Sí, puede ser. No sé si hace falta la tabla periódica o tabla de equivalencias. ¿Equivalencias? ¿Tabla de equivalencias? Sí. Sí, por supuesto. Sí. ¿Y estos valores también van incluidos ahí o hay que sabérselos de memoria? No, pueden ponerlo, no hay problema. Sí, no hay problema. Gracias. Pueden ponerlo en su tablita, pueden ponerlo. Lo que quiero aclarar que son valores que vamos a usar durante todo el curso, sería bueno que lo tengan. Si lo tienen a mano, mejor. Si lo saben de memoria, también, como ustedes quieren. Pero los pueden tener, sí los pueden tener.
Y después vamos a ver las masas, ¿sí? El electrón, como ustedes saben, es mucho más chico que el protón. La masa del electrón es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y el protón y el neutrón tienen masas similares. Si fuésemos exactos, el neutrón es un poco más grande que el protón, pero nosotros, a fines prácticos, vamos a tomar la misma masa, ¿no? Y vamos a tomarlo igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Así que esa tablita, estos valores, ya lo vamos a empezar a ocupar en la serie que vamos a resolver ahora. Sí, así que, si lo tienen a mano, por eso los puse aquí para que la puedan extraer, ¿no? Bueno, hasta acá es la introducción cortita. Si hay alguna pregunta, y si no, comenzamos con la serie. ¿No? Bien. Vamos a resolver nuestros ejercicios. Sí, ahí preguntaron algo en el chat. Voy, salgo de acá. Aguanten. ¿Qué preguntas hay? A ver. El valor de K igual a 8,9. Sí, el valor de K nosotros vamos a usar 9 por 10 a la 9. Y no es 8,85. Epsilon 0 es 8,85. ¿No? Para el que me pregunte. Epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Y K es 9 por 10 a la 9. ¿Estamos? Esas son las preguntas. Bien. Voy a compartir la serie para los que no tienen. Ahí si la ven. Esa es la serie. También está en el aula virtual. ¿Sí? Vamos a la primera, al primer ejercicio. Si no hay preguntas. Bien, el ejercicio 1 dice, 3 cargas puntuales, más Q1, menos Q2 y más Q3, están espaciadas igualmente a lo largo de una recta, tal como se indica en la figura. Si los valores de Q1 y Q2 son iguales, ¿cuál habrá de ser el valor de Q sub 3? De Q sub 3 para que la fuerza neta sobre Q sub 1 sea 0. Bien. Voy a pasar a compartir la cámara, a ver si sale. Por supuesto. Ley de Murphy, se desconectó la cámara. Paciencia, chicos. Esperen que voy a conectar de nuevo la cámara. Chicos. Paciencia, paciencia. Salgamos de acá. Vamos a ver.
Bueno, estoy de vuelta. ¿Dijeron que me fui? No, estoy todavía. Estoy. A ver si ahora puede ser. Y eso que temprano habíamos preparado, pero bueno. ¿Se ve, chicos? ¿Puede ser? Sí, se ve, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1. Voy a dibujar. Tenemos 3 cargas iguales. Igualmente separadas, mejor dicho, ¿no? Voy a poner carga Q1. Bien. Tenemos la carga Q1 positiva, la carga Q3 positiva y la carga Q2 es negativa. Ustedes, cualquier cosita, me avisan, ¿eh? Si no se ve, yo trato de acomodar, por ahí me pierdo, me concentro en lo que estoy haciendo y no miro la cámara, digamos, ¿no? Espero que lo acomodo por ahí. Bien. Entonces, la recta, analizo la carga Q1, Q2. ¿Sí? Ya está la recta que une los centros. Los signos veo que son distintos. La fuerza va a ser del tipo atractiva. ¿Sí? Por ejemplo, dibujo acá. Y a esa la voy a llamar F en 1 debido a 2. ¿Sí? Después nos fijamos entre Q1 y Q3. ¿Sí? La recta ya está trazada, que une los centros. Los signos de las cargas son iguales, por lo tanto, la fuerza entre 1 y 3 va a ser de tipo repulsivo. Va a actuar a lo largo de la recta que une, pero va a tender a alejar la carga. Esto sería en 1 debido a 3. Tenemos como dato que la distancia entre Q1 y Q2 es igual, lo voy a llamar a la distancia que hay entre Q2 y Q3, que también llamo A. Nos pide que la resultante sobre Q1 sea 0. Para que la resultante sobre Q1 sea 0, se tiene que cumplir en módulo, porque ya veo que tienen sentidos opuestos, se tiene que cumplir que el módulo de la F1,2 va a ser igual al módulo de la F1,3. ¿Sí? Porque ya tienen signos opuestos. Ustedes, disculpen, ¿la ven como toda la pantalla o ven fraccionada la pantalla? ¿Ven cámaras y la... ¿sí? ¿O ven toda la pantalla? ¿De qué depende? ¿De ustedes? Todo. A ver si pongo pantalla completa. Se ve el escritorio también, profesor. ¿Se ve completo? No lo escucho. ¿Sí? La cámara se ve y el escritorio con la barra de tareas y colocar. Bueno, cualquier cosita me avisan por ver si queda No, no fuera se de ve foco. completo, profe. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Se ve Entonces, como su compu sería, profe, o sea, toda la pantalla. ¿se ve toda la pantalla? Sí. Bueno, gracias. Entonces, la F1,2 por fórmula, ¿a qué va a ser igual? Sí, señor. Eso es. Va a ser K por Q1 por Q2
dividido a al cuadrado. Y eso tiene que ser igual al módulo de F1,3, que va a ser K por Q1 por Q3, dividido la distancia ahora entre Q1 y Q3 al cuadrado. Y vemos que son 2 veces A elevado al cuadrado, va a ser 4A cuadrado. ¿Sí? Y acá podemos simplificar. ¿Sí? Q1 con Q1, A cuadrado con A cuadrado, K con K. ¿Sí? Y vemos, esto estaba en módulo, ¿sí? Acá vemos que la carga Q3 va a tener que ser, el módulo, porque vemos que son signos opuestos, ¿no es cierto? Va a tener que ser igual a 4 veces el valor de la carga Q2. Q3 es positiva, Q2 es negativa. ¿Sí? Eso lo vimos ya anteriormente. O sea, esto tiene que cumplir para que, si las distancias entre Q1 y Q2 es la misma que entre Q2 y Q3, y Q1 es igual a Q2, Q3 tiene que valer 4 veces el valor de Q1, por ejemplo, que tiene el mismo signo. En esas condiciones, la resultante sobre Q1 va a ser 0. ¿Se entiende? Sí, ¿qué parte? ¿Todo? Y eso sale de esta igualdad. ¿Sí? Simplifique todo, despejé. Este 4 que está dividiendo, pasa multiplicando. De esta igualdad sale que Q3 tiene que ser 4 Q2. Los pongo en valor absoluto porque Q2 es negativa y Q3 es positiva. Si lo pusiéramos así, Q3 tiene que ser 4 veces Q1, que son del mismo signo. Porque Q3 es positiva. Tiene que ser 4 veces el valor de Q1 o 4 veces el valor de Q2, pero en valor absoluto, porque Q3 es positiva. ¿Está bien? Sale de la igualdad. Fíjense el ejercicio. Les pide cuánto tiene que valer Q3 para que la resultante en Q1 sea 0. Para que sea 0, las dos fuerzas tienen que tener el mismo valor porque tienen sentidos opuestos. Su valor absoluto tiene que ser el mismo. ¿Está claro? ¿Sí? Si no, explico. ¿Algo que no se entendió? ¿Está? Sí, profe. Vamos Profe, al segundo. una consulta. Sí, escucho. Es 4 veces la distancia al cuadrado porque está elevado al cuadrado. No, la distancia tiene que estar elevada al cuadrado. Y la distancia es 2A. Si elevo 2, la distancia tenemos entre Q1 y Q3 son 2A. Entre Q1 y Q2 es A, y entre Q2 y Q3 es A. Entre Q1 y Q3, la distancia son 2A. Y como la distancia está elevada al cuadrado, en la fórmula de Coulomb, 2A al cuadrado es 4A cuadrado. ¿Está bien? Perfecto, perfecto, gracias. ¿Algo más? ¿No? ¿Voy al segundo? Se nos va a ir la noche, chicos. Y largo el... Voy al otro. Voy al ejercicio 2. ¿Me dejo? Qué bonito. Mira. Bien. El ejercicio 2 dice, 3 cargas puntuales de Q coulombios
están colocadas en los vértices de un triángulo de 10 centímetros de lado. Calcular la fuerza que actúa sobre cada carga. Fíjense que nos dice que las tres cargas son iguales y el lado del triángulo es de 10 centímetros. O sea, nos está dando un triángulo que tiene los tres lados iguales. Eso sería un triángulo. Sí. Equilátero. 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 Sí, señor, muy bien. Correcto. Equilátero. Bien. Voy a hacer el triángulo. Bien. Si es un triángulo equilátero, ¿cuánto es cualquiera de los ángulos interiores? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 60. 60. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el análisis de a pares. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, un sistema de ejes cartesianos, tomando como origen la carga en la que voy a calcular la resultante. Entonces este sería mi sistema de ejes cartesianos. Profe, Ahora, sí, ahí tengo una consulta. Nosotros a cualquier punto le podemos tomar como carga inicial, ¿verdad? sí, sí, por supuesto. En este caso no les pide ninguna en particular, pero por simetría, como es el triángulo equilátero y las tres cargas son iguales, la resultante va a ser la misma en cualquier carga. ¿Sí? Nosotros vamos, por comodidad, yo lo voy a calcular acá abajo. Si ustedes quieren, la pueden hacer acá arriba, acá abajo, donde quieran. Sí, yo voy a hacer en esta. Claro, ¿Sí? pero podríamos denotarla a cualquier punto con Q sub 1, Q sub 2 y así. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Para identificar, las cargas son iguales, pero para identificar las fuerzas, para que ustedes vean cuando ubico las fuerzas, le vamos a poner sus índices, ¿sí? A esta carga le voy a llamar Q1, a esta Q sub 2 y a esta le voy a llamar Q sub 3. Pero no pierdan de vista, digamos, que Q1 es igual a Q sub 2 y también es igual a Q sub 3. ¿Eh? Eso no pierdan de vista. ¿Se alcanza? Disculpen, chicos, pero ¿se ve nítido o no? ¿Alcanzan a ver lo que escribo? ¿O le doy más poco? Se ve un poco borroso. ¿Un poco borroso? ¿Y por qué no me dicen? A ver qué hacemos. Vamos a buscar la vuelta. Voy a hacer un poquito. Falta aceite, parece. Se ríe. ¿Se ve mejor? ¿No? Hablen. Profesor, se ve un poquito borroso, pero se entiende bien. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Y si no, puedo tratar de darle más zoom. Si quieren, díganme ustedes. Acá le damos el gusto al cliente. Bueno.
Ah, Ahí se La logra, o luz, sea, se ve ahí más me o da menos. luz. Ahí quedó bien. Ahí se lee, profe. Gracias. Analizo entre Q1 y Q2. La recta que une los centros de las cargas es el lado del triángulo. O sea, esa es la dirección en la que va a actuar la fuerza. Bien. Me fijo, las dos cargas son de igual signo, o sea que la fuerza va a ser del tipo repulsiva. ¿Sí? O sea que siguiendo la recta, sería así aproximadamente. Esta sería... Profesor, ¿Sí? Escucho. en el enunciado cuando decía cargas, o sea, cuando decía fuerzas iguales, ¿se refiere al módulo o en la carga de la fuerza? ¿De dónde me está hablando? En el enunciado, porque dice 3 cargas iguales, ¿se refiere a iguales en módulo o en cómo está cargado? No. Cuando dice iguales, son iguales. O si no, aclararía. Son iguales. Si no hay ningún Ok, dibujito y gracias. nada, las tres son iguales. Iguales en signo, iguales en magnitud, iguales. Esta sería la fuerza entonces entre 1 y 2. ¿Sí? Después vemos entre 1 y 3, la recta que une es el lado del triángulo, y dibujo, la fuerza va a ser del tipo repulsiva. Esto sería F1, 3. ¿Sí? Como ustedes me dijeron, conozco este ángulo interno de un triángulo equilátero, va a ser 60, como me dijeron ustedes. Por lo tanto, conozco este ángulo, que es el mismo. Entonces, podemos descomponer la fuerza 1, 2 en su componente I, que sería F1, 2, I. ¿Sí? Y también en su componente en el eje X, que va a ser F1, 2, X. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Entonces, calculamos la fuerza F1, 2, ¿a qué va a ser igual? Es K por Q, dividido la distancia al cuadrado. La distancia es el lado del triángulo, que va a ser A cuadrado. Ustedes tienen A, que son 10 centímetros, K, que es 9 por 10 a la 9, no tengo Q, me va a quedar en función de Q. ¿Sí? Si ustedes después en sus casas quieren, a esto deberían darle valores. ¿Sí? Esto sería 9 por 10 a la 9, newton, metro cuadrado, culombio cuadrado, por Q cuadrado, dividido 0,1, porque está en centímetros el dato, pero nosotros tenemos que poner todo en el sistema internacional o MKS, y esto sería metro cuadrado, ¿no? O sea que esto se va a ir. Como no tengo los valores de Q, me va a quedar en función de Q cuadrado. ¿Está bien? Si lo hacemos rápido, esto sería 9 por 10 a la 11, puede ser. 9 por 10 a la 11. Sí, profe. Queda Q cuadrado, newton sobre culombio cuadrado. Esa es la F12, pero yo necesito sus componentes. Entonces, la F12X va a ser igual a la F12 por el coseno de 60. ¿Sí? El coseno de 60 me parece que es 0,5. Me parece. Si estoy en lo cierto, esto debería ser 4,5 por 10 a la 11. Por Q cuadrado. Esto está en newton sobre culombio. ¿Es así o no?
Sí, sí. Bien, y sacamos la F1, 2, I, que va a ser F1, 2, por el seno de 60. Eso que es Profe. 0,866. Sí, escucho. ¿Puede subir un poco más la hoja? ¿Puedo hacer qué? Subir un poco más la hoja. Ahí. Ahí. Sí. Gracias. Avíseme, chicos. Seno de 60, 0,866, me parece. Seno. 0,866 por 9 exponencial a la 9. Queda 7,8. $7,79 si quieren, por 10 a la 9, por Q cuadrado, Newton. Inge, por 10 a las 11 es... Por 10 a la 11, sí. 7,79 por 10 a la 11. Por eso digo, para ver si están atentos. Gracias, Matías. Quería saber. Para mí están todos dormidos, ¿eh? Gracias. ¿Están seguros ustedes, no? ¿Lo que me dicen? Vamos a ver. 0,60. Ah, pero falta dividir. Claro, me falta dividir. No, era 9 a la 11. Tienen razón. No dije nada. Es 7,79 por 10 a la 11. Bien, y ahora tenemos que hallar la resultante en los ejes X, Y. Entonces tengo la resultante en el eje X. Fíjense que las dos están en el mismo sentido. Se van a sumar. Las dos están en el eje X positivo. ¿Sí? Entonces va a ser F1, 2X más la F1, 3. ¿Sí? La F1, 3 no la calculamos todavía. Bien. Si se fijan, la F1, 3 va a tener el mismo valor que F1, 2. ¿Sí? Son iguales. Acá lo podemos poner para simplificar. F1, 3 es igual a F1, 2. ¿Sí? Tiene los mismos valores. Es K, Q por Q dividido R al cuadrado. Entonces, la suma en el eje X va a ser 4,5 por 10 a la 11 más 9 por 10 a la 11 por Q cuadrado Newton sobre Coulomb. Y la RI va a ser igual a la F12I, que es 7,79 por 10 a la 11, Q cuadrado. ¿Está bien? Inge, ¿no tiene que sumar las componentes nomás? Sí, por sumar. Eso Ya sé, pero puso el valor del módulo de F1, 3. Y sí, está completa la F1, 3. 9,11. La F1, 3 va completa. Claro, pasa que va en la dirección de X a eso. En X va completa, porque ya está sobre el eje X, F1, 3. Es toda la fuerza. En cambio, de la F1, 2 es solo la componente en el eje X. ¿Se entiende? ¿Cuál es la duda? Acá se ve en el gráfico. Es todo F1, 3 más la componente de F1, 2 sobre el eje X. Que es esta. Y esta es completo F1, 3. ¿Está bien? ¿O no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Puedes subir más la hoja? ¿Puedo hacer qué? ¿Qué Sí, quieren? más la hoja. No entiendo. Ahí ¿Subir? está. Ahí se ve. Ah, querían ver la última parte. ¿Así? ¿Así? ¿Esto? Sí, ahí está bien. ¿Está bien? Bueno, y falta la resultante. ¿Sí? Entonces, acá, si quisieran poner como corresponde, ¿sí? Si quisieran poner como corresponde, la R, esta, no sé si se ve,
La resultante en el eje Y es negativa. Realmente, está sobre el eje Y negativo. Sobre todo para tener en cuenta por el ángulo después. ¿Sí? Entonces, si continuamos, ahí para que se vea así. Voy a calcular la resultante. Y la resultante, ¿qué va a ser igual? La raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Eso va a ser la raíz cuadrada. Sería la resultante en X, sería 13,5. Por 10 a la 11 al cuadrado. Más 7,79 por 10 a la 11 al cuadrado. Acá puedo sacar fuera de la raíz Q. Q cuadrado. Así se ve, ¿no? Porque sería Q elevado al cuadrado, que es Q a la cuarta, en los dos saco afuera. ¿Sí? Así que pongo acá Q cuadrado. Y habría que hacer eso. Profe, ¿puede correr más su hoja? ¿A dónde? ¿Por ahí? Sí, sí, ahí está. ¿Alguien sacó la raíz ya? ¿Alguien hizo rápido? 12,5. Yo hice por otro camino, profe, pero me dio resultante 1,56 por 10 a la 12. ¿Me dio 1, bueno, espera, saco y comparamos. Aguantamos un ratito. ¿1,56? Por 10 a la 12. A mí me da 1, 5, 5, 5, 86, si quieren. Por 10 a la 12. Por Q cuadrado. Ojo, falta el Q cuadrado, que puse acá adelante yo. Ese es el valor del módulo de la resultante. Y nos falta el ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, llamémosle alfa. Va a ser el arco, tangente, RI sobre RX. ¿Sí? O sea que es el arco, tangente. RI es negativo, es menos 7,79 por 10 a la 11. Y RX es 13,5 por 10 a la 11. A ver qué ángulo nos da. Me da menos 29,987 grados. Esa es una forma de expresarlo. La otra, le sumo 360. Esto es igual, si lo quiero poner como ángulo positivo, sería 330,013. Son las dos formas. De cualquiera de las dos, para mí está bien. O lo ponen como negativo, significa que la resultante estaría acá. Y esta sería la resultante, por ejemplo. ¿Sí? Y una forma es, ponen el ángulo así como negativo, que es lo que sacamos, casi 30. Y la otra es, como corresponde, así, positivo, el ángulo positivo. Esto es casi 330 y esto es 30, negativo. ¿Se entiende? Lo importante es
indicar lo que está en el cuarto cuadrante, como corresponde. Nuestra resultante, que es esta, está en el cuarto cuadrante. Y el ángulo me tiene que indicar que está en el cuarto cuadrante. O lo pongo como negativo, que está bien, o lo pongo como positivo. Pero si es positivo, tiene que estar entre 270 y 360. Tiene que estar en el cuarto. Nos dio 330. ¿Se entiende? Si no, explico de nuevo. Profe, una pregunta. Escucho. ¿Cuáles serían las unidades de la resultante? La que Y nos acá, queda. como no tenemos el valor de Q, es Newton sobre Coulombio. ¿No lo puse? No, falta acá. Es valor de fuerza sobre Coulombio cuadrado. ¿Por qué? Porque le está faltando el valor de Q, el valor de la carga. Cuando pongo el valor de la carga y lo elevo al cuadrado, ese Coulombio cuadrado se va con este y la fuerza me da Newton. ¿Está bien? Esto está planteado para cualquier valor de Q. Falta poner el valor de Q. Para un triángulo de 10 centímetros, pero no tengo los valores de Q. Para hallar el valor real, faltaría asignarle un valor a las cargas en coulombio. ¿Se entiende? Por eso está expresado en función de Q. Quedó en función de Q cuadrado. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Bien. Sigamos. Vamos acá. Voy al ejercicio que se nos hace tarde. Ejercicio 3. Dice, A. Encontrar la fuerza sobre una carga puntual de 2Q coulombios, situada en el centro de un cuadrado de 20 centímetros de lado, si se sitúan 4 cargas puntuales idénticas de Q coulombio en las esquinas del cuadrado. B. Encontrar la fuerza que actúa sobre la carga central cuando se quita una de las cargas de las esquinas. Entonces, tengo un cuadrado de 20 centímetros de lado. En los vértices de ese cuadrado hay cargas iguales de Q coulombio. En el centro del cuadrado tengo 2 Q coulombios. Primero quiero, en esas condiciones planteadas, cuál es la resultante en la carga del centro del cuadrado. Y después saco una carga de la esquina, cualquiera, y volvemos a calcular la resultante en el centro del cuadrado. ¿Se entiende? ¿Cómo es la situación? ¿Sí? Vamos al dibujito. Este es el ejercicio 3. Entonces ahora tenemos un cuadrado que tiene, tengo acá la serie por si acaso, 20 centímetros. Sí, profe. Un cuadrado. Voy a dibujarlo. No sé si va a salir cuadrado, pero la intención va a estar. En las esquinas de este cuadrado tengo cargas iguales. Todas son Q grande coulombios. ¿Sí? En el centro tengo 2 Q coulombios. Es un cuadrado, por lo tanto, es de la 20 centímetros. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí?
Bien. Si ahora trazamos o dibujamos las fuerzas, ¿cómo sería? A ver, para identificar las fuerzas y que todos nos entendamos, le vamos a poner, si bien las 4 cargas son iguales, le voy a poner sus índices. 1, 2, 3, 4. Y a este lo llama 0 si quieres. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando analizo la carga del centro con Q1, ¿cómo sería la fuerza? La fuerza va a actuar a lo largo de la línea que une las cargas, en este caso en la diagonal del cuadrado, ¿sí? Como son de igual signo, la fuerza va a ser del tipo... ¿Cómo va a ser? Repulsivo. Sí, señor. Repulsivo. Aquí quieto. Bien. Esta entonces, para identificarla, sería la F01. Si analizo la opuesta, la Q 3, la fuerza va a actuar sobre la misma diagonal, como tienen cargas de igual signo, también va a ser repulsiva. Creo que sería así. Fíjense que las dos cargas, las dos fuerzas, que no están muy bien dibujadas, esta me salió más chiquitita, van a ser de igual módulo y van a actuar sobre la misma recta, pero van a tener sentidos opuestos. O sea, se cumple que la F01 en valor absoluto es igual a la F0, esta no le puse, 0,3. Y si hacemos el mismo análisis con las otras dos, tengo entre 0 y 2, actúa sobre la otra diagonal del cuadrado y también es repulsiva. Esta sería F02. Y cuando analizo con la 4, lo mismo. Actúa sobre la misma diagonal, es repulsiva. ¿No? Este es F04. También se va a cumplir que en módulo la F02 es igual a la F04. Entonces, acá se ve que cómo va a ser la resultante en la carga del centro. ¿Cuánto vale? ¿Cero? Cero. Cero. La F01 se anula con la F03. Es un sistema en equilibrio. Y la F02 se anula con la F04. O sea que para el ítem A, la resultante es 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Podría subir después la foto del ejercicio porque como que no se ve muy bien? O no sé si soy yo nada más. No, puede ser. Sí lo subo, no hay problema. Sí. Profe, sí, a mí también no se me ve bien, no se distingue inclusive que escribió la fuerza. No se distingue. A ver, esperen, chicos. ¿Puede ser que su cámara no esté enfocando bien? Sí, puede ser. Claro que todo puede ser. Sí. Bueno. Todo es posible. A ver qué pasó. Puede ser. A ver si podemos enfocarla mejor. Téngame paciencia. Un minutito. Vamos a limpiarla. Vamos a empezar por limpiarla. Para mí tiene que agregar más luz nomás. Más luz, si viera toda la luz que tengo. Yo estoy encandilada. Toca a la mesa. Tengo más luz que... O si no le puso demasiada luz, puede sacándole un poco. Sí, puede ser que tengan. Eso sí puede ser. Mucha luz puede ser. Esperen, chicos. Para mí tiene que cambiar el celular. ¿Cómo? Tiene que cambiar el celular. Eso también. Una colaboración de todos los chicos y de todos. Cambiamos el celular. ¿Eso toma algo de... Vamos a ser ricos. ¿Cómo?
Pero si suma algo de puntaje, pues. Sí, ¿qué les parece? Esperen, a ver. ¿Por ahí? Ahí. Ni lo mueva. No toque más, no toque. Muy bien. Perfecto. Sí, se ve re bien ahora. Ni lo toque más. Bueno, ahí. ¿Ahí le gustó? Ay, profe, sí. Pruebo a sacar luz. Esperen a ver qué pasa. A ver qué pasa. Perdón, no dije nada de su celular. ¿Ahí se ve mejor? ¿Saqué algo de luz? ¿O no? Sí, se ve bien. ¿O pongo más luz? Pongo otra vez. Fíjense, ahí. Perfecto, perfecto. ¿Cuál está? ¿Ahí? Sin luz. Ahí está bien, profe. Sin luz. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Bueno. ¿Se ve mejor? ¿Y por qué no me dijeron? Bueno. ¿Seguro? ¿Ven mejor, chicos? Sí, ¿Empezamos de profe. nuevo? ¿Vamos de nuevo al primero? Bueno. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se perdió mi cámara? No, justo que la habíamos enfocado. Ay. Paciencia. Vamos a salir. Esperen, chicos. Necesito otra vez que me ayuden. Voy a volver a enfocar. Ustedes me dicen dónde se ve bien, por favor. Porque se desconectó la... ¿Ahí? Ahí, profe, perfecto. Sí, ahí se ve, profe. ¿Ahí Tienes que distinguen? subir un poquito más la hoja. Porque se hace la Sí, ahora acomodo la hoja, pero quiero ver si ahí se ve bien, ¿no? Después Sí, acomodo la sí. hoja. ¿Ahí se ve nítido? Sí, se ve. No, me perdí que me cambien la cámara. Estaban por cambiarme la cámara. Iban a cambiar el teléfono, ¿cómo era? Era una sugerencia nada más. No, ahora ya no, estaba sucio. ¿Ahora ya no? No, ahora no. ¿Perdí? Bueno, dije al piste. Bueno, chicos, ¿se ve? ¿Mejor? Sí, profe. Bueno, y el punto B, voy a sacar una carga. ¿Sí? Saco la carga 1, por ejemplo. Si saco la carga 1, desaparece la fuerza F01. Esta desaparece. ¿Sí? Entonces, esta fuerza desaparece. ¿Cómo desaparece? No está mal. Entonces, ¿cómo nos queda ahora? La F02 sigue teniendo su compensación con la F04. La que queda desequilibrada, que no sé si alcanzan a verlo ahí, es la F03. Entonces, la F02 en valor absoluto va a seguir siendo igual a la F04. ¿Sí? Estas se anulan. Y entonces la resultante va a ser igual a la F03. ¿Está bien? ¿Se entiende? Las dos se anulan. El resultante es este. Si nosotros acá tuviéramos como centro de un sistema de ejes
la carga está ubicada en el centro del cuadrado, a esto lo llamo X, a esto lo llamo Y, la resultante va a tener un ángulo de ¿cuánto? ¿Cuánto? Menos 45. Sí, 45, no tengan miedo. Sí. Bien. Y vamos a calcular la resultante. ¿A qué va a ser igual? K. ¿Sí? Por la carga del centro, 2Q. Por la carga del vértice, Q. Dividido. Necesito esta distancia, que es la mitad de la diagonal. La llamo R. Voy a llamar R. Sería R al cuadrado. Para ver cuánto vale R, esta es la hipotenusa, si quieren, de este triangulito que sombríe. Si todo el lado del cuadrado es A, este cateto es A sobre 2 y este es A sobre 2. De manera que, por Pitágoras, R al cuadrado va a ser igual a A cuadrado sobre 4 más A cuadrado sobre 4. Esto es igual a 2A cuadrado sobre 4. O sea, es A cuadrado sobre 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso vale R al cuadrado. O sea que la resultante, si lo pongo en función de A, que es lo que tengo como dato, el lado del cuadrado, va a ser 4K por Q cuadrado sobre A cuadrado. Eso vale la resultante. Acá A vale 0,2 metros al cuadrado. Y K 9 por 10 a la 9. Ustedes reemplacen después, para no perder más tiempo. Pero pueden sacar R en función de Q al cuadrado. Y nos falta el ángulo. Este ángulo que le llamamos θ. Para terminar la información de la resultante, θ es 45 grados negativos. Menos 45. ¿Sí? Porque así como la dibujamos, está en el cuarto cuadrante, la resultante. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿no sería 2 en R? ¿No sería qué? Perdón. 2. ¿No sería 2? ¿Acá? ¿Este? Sí, sí, ahí no sería 2. Y acá hay un 2. Y este es A cuadrado sobre 2. Ese 2 pasa arriba y es 4. No. R cuadrado es A cuadrado sobre 2. Por este desarrollo que hice acá. ¿Sí? La distancia es A cuadrado sobre 2. Ese 2 pasa arriba, multiplica este 2, es 4. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Bueno, gracias. Después van las fotos. ¿Vamos a otro? Si no hay más preguntas. El ejercicio 4 dice, una carga punto de más 3 por 10 a la menos 6 Cool se coloca a 12 centímetros de una segunda carga punto de menos 5 por 10 a la menos 6 Cool. Calcular magnitud, dirección y sentido de la fuerza que obra sobre cada carga. Es muy fácil, ¿sí? La pueden poner a las dos cargas sobre el eje X, de manera que la fuerza va a actuar en la dirección del eje X, y va a depender sobre cuál calculan la fuerza, les va a quedar en un sentido o en el otro. ¿Sí? Tienen los valores de las cargas, tienen la distancia entre las cargas, tienen que aplicar la
la fórmula de la ley de Coulomb. Eso lo dejamos para la casa. Muy fácil. Vamos al 5. Dice, dos cargas de Q coulombios están situadas en dos de los vértices opuestos de un cuadrado. Pregunta, ¿qué cargas Q chicas serían necesario añadir en los otros dos vértices para conseguir que la fuerza resultante sobre cada una de las cargas Q grandes fuera nula? Y después pregunta, ¿es posible elegir estas cargas de modo de que la resultante de las fuerzas eléctricas sea nula para todas y cada una de las cargas? Eso se lo dejo para el punto B para sus casas. El punto A lo vamos a hacer juntos. ¿Sí? Lo hacemos. Ya lo hacemos. Ese lo hacemos. Entonces, ese es el 5. Ese es el 5. Y dice que tenemos un cuadrado. ¿Nos da los datos del cuadrado? No, es todo teórico. Bien, voy a dibujar el cuadrado. Voy a empezar por dibujar el cuadrado. Bien. Voy a tomar en este y en el vértice opuesto las cargas que me dice el ejercicio son los Q grandes. Estas son las Q. Para mí, estas son las Q grandes. ¿Está bien? Entonces la Q grande. Sí. Bien. Y en los vértices opuestos, esto, voy a poner las Q chicas. Ahí está planteado, ¿sí? Estas dos cargas, estas cargas Q grandes, teóricamente son conocidas, y tenemos que calcular cuánto deben valer las cargas Q chiquitas para que la resultante sobre las cargas Q grandes sea 0. ¿Entiendes? Bien, entonces vamos a empezar por trazar, vamos a trazar un sistema de ejes cartesianos, como origen la carga Q grande. Esto es X. Esto es Y. Bien. Vamos a llamarle A los lados de nuestro cuadrado. Esta sería la recta que une los centros de las cargas Q grandes, ¿sí? Que a su vez es la diagonal del cuadrado. Como las cargas Q grandes son de igual signo, la fuerza va a ser del tipo repulsiva, o sea, tiende a alejar una carga de la otra. Y a esa fuerza, para diferenciarla, la voy a llamar Q grande, Q grande. Q grande, Q grande. ¿Sí? Tengo que calcular cuánto vale R. R es la diagonal del cuadrado. De nuevo, por Pitágoras, R al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A A cuadrado más A cuadrado. O sea, 2A cuadrado. Eso vale R al cuadrado. Que es la distancia entre las cargas QQ. Calculo la fuerza que llamé QQ. No se ve. Ahí estoy calculando. ¿A qué va a ser igual? Acá por Q sobre la distancia al cuadrado, que es R al cuadrado. Pero yo R no conozco. Lo que tengo son los datos del cuadrado, entonces lo voy a poner en función de los lados del cuadrado. O sea que va a ser K por Q cuadrado sobre 2
a cuadrado. ¿Está bien? ¿Ahí me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? Escucho. No, profe. ¿Se entiende? ¿Y se ve también? Inge, ¿no sería 4a al cuadrado? ¿Por qué? Pues no, no volé loco. Por, no, disculpe. ¿Está? ¿Ya está? ¿Solucionado? Bueno. Sigo. Ya tengo la QQ grande. No es un pajarito, no es un cucú. Es QQ grande. Bien. Y ahora descompongo la QQ grande en sus componentes y X. Compongo. Esta sería la FQQI. Y esta sería la FQQX. Son sus componentes de la FQQ en X y en Y. Acá veo que si yo quiero anular la fuerza FQQ para que la resultante acá sea 0, tengo que anular sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para anular la componente en el eje X, voy a tener en cuenta la carga Q chiquita que está en el eje X. Entonces, entre Q chiquita y Q grande, la fuerza debida a esta Q chiquita en Q grande va a tener que ser igual y opuesta a la componente de la FQQ en el eje X. ¿Se entiende? O sea, la fuerza entre Q chica y Q grande tiene que ser igual y opuesta. Tendría que ser así. Esta tendría que ser mi F, Q grande, Q chica. ¿Lo entienden, chicos? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí. Entonces, la primer conclusión, ¿cómo tiene que ser los signos de Q chica con respecto a Q grande? Si la fuerza tiene que tener este sentido, esta Q chica, si Q grande es positiva, Q chica negativa. Sí, señor, Q debería ser negativa. Muy bien. Si hacemos el mismo análisis en el eje Y, la fuerza sobre Q grande debido a esta Q chica tiene que ser igual y opuesta a la componente QQ en el eje Y. De manera que va a ser una fuerza atractiva. ¿Sí? Tiene que ser atractiva. Esta va a ser la F, Q grande, Q chica. De nuevo, la primera conclusión que sacamos es que la Q chica tiene que tener signo opuesto a la Q grande para que la fuerza sea atractiva. Esta también es negativa. Ya sabemos el signo de las cargas Q chicas. Ahora tenemos que ver cuánto vale esa carga Q chica. Para eso, ¿qué hacemos? Igualamos, primero tengo que sacar las componentes. Como esto es un cuadrado, este ángulo, ¿cuánto vale? O este. 45. 45, cualquiera, 45. O este también, 45. Este también, este es 45. Entonces, por ejemplo, la componente QQX va a ser la fuerza QQ por el coseno de 45. ¿Sí? O sea, que es K por Q cuadrado sobre 2A cuadrado, y el coseno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. O sea, que puedo escribir esto como raíz cuadrada de 2 sobre 4 por K por Q cuadrado sobre A cuadrado. Eso sería la componente en el eje X. Y también es igual a la componente en el eje Y.
¿sí? Porque el coseno de 45 es igual al seno de 45. Entonces, también me queda raíz cuadrada de 2 sobre 4 por k por q grande al cuadrado dividido a cuadrado. Bien, entonces ahora voy a plantear en el eje X y tengo que en módulo la fuerza QX tiene que Profe. ser igual al módulo de la F Q grande Q chica. Pongo un módulo porque son de signos distintos. ¿Sí? Puedes subir un poco más la hoja ahí. Sí, señor. Te lo subo. Esta es positiva realmente y esta es negativa realmente. No las puedo igualar. Lo que estoy igualando son los módulos. Ya lo he dibujado y vi que tienen sentidos opuestos. Entonces de acá tengo que la FQQX dijimos que era raíz cuadrada de 2 sobre 4 por K por Q al cuadrado sobre A cuadrado. Y la FQ grande Q chica va a ser K por Q grande por Q chica dividido la distancia entre Q chica y Q grande, que es A, el lado del cuadrado, A cuadrado. Entonces acá simplificamos lo que podemos. K, la Q grande con el cuadrado. El A cuadrado con el A cuadrado. ¿Sí? Esto realmente está planteado en módulos. ¿Sí? Mantengo los módulos. Y ahora me queda que la Q chica en módulo, porque ya sabemos que el signo es distinto, es opuesto al de Q. El módulo de Q chica, que simplifique todo, esto va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 4 por Q. Ese es el valor que tiene que tener la Q chica. Y de signo opuesto al de Q grande. O sea, para cualquier valor de Q grande que tengamos como dato, la tengo que multiplicar por raíz cuadrada de 2 y dividir por 4 y cambiarle el signo. Si esta es positiva, Q chica es negativa. Si esta es negativa, Q chica sería positiva. Con esta condición, si lo analizamos en el eje Y va a ser igual por simetría. Si ustedes quieren lo verifican después, pero es igual, porque la QQI es igual a la QQX. ¿Sí? Entonces es todo lo mismo, las distancias son iguales. Entonces, con esta condición de las dos cargas Q chicas que tengan que tener signos opuestos a la Q grande y cumplir con esta condición, que sea raíz cuadrada de 2 dividido 4 del valor de Q, yo me aseguro que la resultante en cualquiera de las Q grandes va a ser 0. Ahora, ustedes tienen que hacer el análisis que les pide el punto B. Si es posible encontrar los valores de estas Q chicas para que la resultante sea 0 en todas las cargas. Ustedes tienen que verificar qué pasa si hacen el análisis en la carga Q chica. ¿Se anula también acá la fuerza o no? Eso tienen que analizar. ¿Se entiende? Ese análisis se los dejo a ustedes. Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta antes que saque la hoja? Porque se va la hoja y se va. ¿Alguna pregunta? Igual manda foto. Sí, después saco todas. No se hagan problema. Saco todas. De una sola vez mando todas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Parece que se está descomponiendo la cámara otra vez. ¿No? Se ve feo. Lo vamos a descomponer a lo último en todo caso. Vamos de nuevo a nuestro... ¿Dónde estaba? Nuestra guía. La guía. El 5 hicimos. El 6. ¿Cómo venimos hasta acá, chicos? ¿Se está entendiendo? ¿Cómo es? ¿Más o menos? A ver, el planteo es de física 3, es de electricidad y magnetismo. Después la resolución es de física 1, digamos, ¿no? Ustedes ya habrán dado estática, resolución de sistemas de fuerzas. Pasa en plantearlo y después resolver el sistema. Ya. Pero quisiera saber si hay alguna duda, ayudo.
porque realmente es simple, es sencillo. La serie que viene sí ya es un poco más complicada, en campo sí se me pierden, digamos, ¿no? Pero Bien, vamos al ejercicio 6. ¿No hay preguntas? ¿Sigo? Sí, profe. ¿Sí? Sigan más. Ejercicio 6. En la figura, ¿cuál es la fuerza resultante sobre la carga colocada en el vértice inferior izquierdo del cuadrado? Tomo como valores de Q 1 por 10 a la menos 7 coulombios y A igual a 5 centímetros. Es un ejercicio muy parecido a lo que veníamos haciendo, es un cuadrado, saben cómo sacar la distancia, se fijan los signos y tienen como para ir planteando, ¿no? Plantean las fuerzas, van a tener 3 fuerzas, ¿sí? Fíjense que 2 fuerzas, una va a estar ubicada en el eje X, otra va a estar ubicada en el eje Y, y otra va a estar en un ángulo a 45 grados con respecto a cualquiera de los dos ejes, porque es un cuadrado. Descomponen, suman en el eje X, suman en el eje Y, hacen el resultante, ya sabemos eso. Vamos al que sigue, lo dejo para la casa. Entonces hasta ahora, para la casa tienen el 4 y el 6. Les queda 2 para ustedes. Vamos al 7. Dice, ¿qué separación debe haber entre dos protones para que la fuerza eléctrica de repulsión que obre en cualquiera de ellos sea igual a su peso? ¿Sí? ¿Cómo sería? Son 2 protones y tengo que calcular a qué separación tienen que estar para que la fuerza de repulsión sea igual al peso. ¿Sí? Bien. Vamos. Ese es el 7. Bien. Entonces tengo un protón. Voy a poner otro protón. Para que se vea mejor, lo voy a plantear en el protón de arriba. ¿Sí? La recta que une es esta. Por lo tanto, esta sería la fuerza eléctrica. Es la fuerza de repulsión. Y sobre esa misma línea